Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen viernes para todos, bienvenidos. Nos encontramos desde Paraná, desde la capital de Entre Ríos, para seguir llevando adelante esta serie de charlas que estamos manteniendo en esta cuarentena, en esta temporada tan especial que nos toca vivir sin rugby dentro de la cancha, pero con un montón de actividades por fuera, y es lo que tratamos de transmitir desde nuestro medio de comunicación y todas sus plataformas, todas sus redes sociales. En el día de hoy la idea es hablar con Eusebio Guiñazú, un hombre que vistió mil y unas camisetas, que nos representó a todos los argentinos, que tiene en sus espaldas ni más ni menos que un bronce y ha compartido experiencias a lo largo y ancho de todo el planeta. Vamos a empezar sin tanta anticipación y sin tanto protocolo porque a Eusebio lo conoce todo el mundo. Así que vamos a entablar el contacto con Euse, que ya está conectado. Arrancamos a hablar. Aguardamos que se establezca el enlace. Ahí está. Hola Euse, ¿cómo andás? Gabriel, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Desde acá, desde Paraná, saludándote con un poquito de frío, pero me imagino que allá en Mendoza debe hacer un poquito más, ¿no? Un poco de frío, pero está bastante lindo. Así que, no, buen clima. ¿Cómo están allá con tema de la pandemia y todo esto? La verdad que está complicada la ciudad. Habíamos arrancado bien allá por marzo, pero hoy en día está todo cerrado, volvió todo atrás. Me parece que muy similar a lo que están viviendo ustedes, ¿o no? Sí, estamos igual en eso, empezando a volver un poco para atrás porque se han disparado bastante los contagios. Pero bueno, tratando de cuidarnos y acompañar con las medidas que sean necesarias. Así que dentro de todo bien, por suerte. Bien, bueno, la verdad que es un gusto, Euse, poder dialogar con vos porque hay millones de cosas por tocar. Tenés una carrera enorme y pensaba cuando armaba la nota, a ver cómo te presentamos. Y me pasó algo similar con uno de tus socios. Sos exjugador, sos empresario vitivinícola, consultor vitivinícola, director deportivo de Puyo. O sea, ya no caben más roles en tu pergamino actual, ¿no? Sí, es cierto. Por suerte, nada, me encanta estar en movimiento y venía trayendo muchos proyectos ya de la época de jugador, por esto de ser inquieto, de que me gusta aprender cosas. Así que, como decís, soy exjugador, soy Claro. entrenador, porque como director deportivo de la Unión de Mendoza también entreno, he tenido los seleccionados provinciales a cargo mío desde hace más de 4 años, así Ujú. que es algo que me apasiona y me apasiona emprender, así que bueno, sí, como decís vos, tengo consultorías vitivinícolas, tengo varios proyectos propios, muchos con mis socios Pato, Claro. Manu, Julio, y tengo otros proyectos y otras empresas también vinculadas a la tecnología, así que bueno, hago muchísimas cosas y me encanta porque todo lo que he hecho en el rugby lo he podido ir aplicando a esta nueva vida de empresario, de emprendedor y transmitirlo y utilizarlo. Así que la verdad que disfruto mucho de todas las cosas que hago. ¿El tema de todo lo vitivinícola tiene que ver con tu origen cuyano o también aprendiste en distintos lugares donde estuviste? Porque, a ver, en Francia también hay buen vino, en Sudáfrica también. Sí, siempre me gustó y mi viejo, que tenía dos grandes pasiones, una era el rugby, fue presidente de mi club más de 8 o 10 años y un amante del rugby. Y su otra gran pasión era el vino y estaba vinculado a la industria vitivinícola. Así que para mí era un camino que estaba marcado desde siempre. Y desde que volví a vivir en Mendoza, empecé a vincularme a este mundo. Y por otro lado, como vos decís, es cierto, viví en todas las grandes países productores de vino. Viví en Sudáfrica, que Claro. tiene buenos vinos. Viví en Francia también y estando en Europa pude estar en muchísimos lugares, probar, aprender muchísimo. Así que bueno, fue todo parte de esa experiencia. Bien, iba a preguntarte cómo te habías iniciado en el rugby, pero ya diste cuenta de todo lo que hizo tu viejo por Mendoza Rugby, así que me imagino que por él habrá llegado desde muy chiquito. Exactamente. Yo jugaba al rugby antes de jugar, siempre lo cuento así porque mi viejo desde los 3 4 años me soltaba en el club los sábados a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche me iba. Y habré empezado a jugar ya a los 5 6 años, muy chico, y ya tenía amigos del club antes de jugar, así que bueno, estoy en contacto con el Mendoza Rugby desde que nací prácticamente.
Bien, ¿y en quién te reflejabas en esos primeros años de rugby? ¿Como qué jugador querías ser? ¿Como cuál? Y el referente era siempre Fede Méndez. Pensé que Claro, tal yo cual. tenía 8 o 9 años y Fede ya jugaba en los Pumas. Y era de mi club. Vivíamos a 200 metros, vivía él a 200 metros de mi casa y lo veía cualquier sábado en el club, estaba con Fede. Yo tenía 8 años y él jugaba en los Pumas, entonces el referente fue siempre él, la verdad. Con el tiempo terminó siendo un gran amigo, jugamos juntos en la primera del club, en la primera del seleccionado e incluso juntos en los Pumas. Mismo puesto, así que fue un referente y después fue un gran profesor, digamos. Seguro. Y al analizar tu carrera, pensaba, a ver, saliste campeón con tu club, saliste campeón con el seleccionado, jugaste en los Pumas, tuviste el histórico tercer puesto del Mundial, jugaste en los mejores clubes de Europa, jugaste Super Rugby, y además, de Chapa también jugaste en Barbarians. O sea, imaginaba aquel pequeño Eusebio Viñazú que le iba a pasar tantas cosas positivas en su carrera después. No, no lo imaginaba, y mucho menos de tan chico, no tenía idea. Sí, me lo proponía, no sabía quizás todo lo de afuera. El jugar en los Pumas era un sueño que tenía siempre. Yo tengo recuerdo de estar en mi casa, jugando en el patio de mi casa, y Claro. tenía, no sé, 12 años, y yo hacía de cuenta que estaba jugando para los Pumas. Era algo que me había propuesto y metido en mi cabeza desde muy chico, que por suerte se pudo dar y lo disfruté muchísimo, hice grandes amigos y todo, pero nunca me hubiera imaginado tantas cosas. Y detalles como eso que vos mencionabas, de haber jugado en Barbarian 2 veces, eso la verdad que no me lo hubiera imaginado nunca. Y son cosas que con el tiempo, hoy que ya no juego, con un poco de perspectiva, las valoro muchísimo porque son experiencias que exceden el rugby, que van más allá del rugby y que te acercan a muchísimas cosas. Entonces, la verdad que intento cada día más valorar todo ese tipo de experiencias que tuve gracias al deporte. Seguro, y veo que las capitalizás también en tu profesión, porque, a ver, sé que hablas varios idiomas y bueno, y tu paso por distintos países te habrá dejado eso también. Hoy dabas cuenta de tus capacitaciones que también fuiste teniendo con el tema del vino. Un montón de cosas que fuiste aprendiendo a la par del rugby. ¿Se puede, digamos, jugar profesionalmente en la elite y a la vez estudiar también? Sí, hay muchísimos casos. La verdad es que cuando sos profesional, el rugby te demanda muchísimo tiempo. Y está bien que así sea, porque como jugador profesional o de alto rendimiento, tenés que estar 100% enfocado en eso. Es muy difícil hacer otras cosas. Pero tenemos muchísimos casos de jugadores que fueron grandes profesionales y lograron recibirse. Hay muchísimos casos, desde Rorro, Felipe, el Toro, no sé, muchísimos Claro. casos. Y la verdad que se puede hacer. Es más complejo, es difícil, pero sin duda que si lo podés hacer es lo mejor. Bien, vamos a ir desandando tu carrera, Euse. Jugaste desde muy pequeño, desde antes de jugar, incluso como vos decías, y después, bueno, fueron llegando los primeros seleccionados, primero el seleccionado cuyano, obviamente. ¿Recordás todavía aquellos primeros llamados a los juveniles de Cuyo? Sí, y muchísimo, y tengo grandes recuerdos. Yo siempre Ujú. jugué un poco adelantado, es decir, que yo soy categoría 82 y siempre jugué con el Claro. 81. Y bueno, a los 17 años jugué mi primer menor de 18, en aquella época eran menores de 18 y menores de 20, creo. Era 18 y 20, ajá. Así que bueno, jugué 2 o 3 menores de 18 y después de 20, con grandes amigos, porque por suerte en mi división tenía muchos jugadores en el seleccionado, y aparte yo era muy amigo de los otros clubes también. Así que tengo muy buenos recuerdos. Eso habrá sido en el año, no sé, 97, 98 quizás. Sí, 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 98 por ahí. Claro, de acá del lado de Entre Ríos, en la 81 lo teníamos a Castro Giovanni, que vi que te fue a visitar hace no tanto, o fuiste vos. Exactamente. Estuvo hace, no sé, el año pasado estuvimos acá, estuvo en mi Ujú, casa como 5 días, estuvimos en la bodega recorriendo, la pasamos muy bien, hacía mucho, somos grandes amigos, jugamos varios sudamericanos juntos en aquellos años, en el 99, en el 2000 jugamos juntos, ujú. y después hacía mucho tiempo que no lo veía porque él pasa la mayor parte de su tiempo en Italia, así que fue una Qué bueno. alegría tenerlo acá, nos divertimos muchísimo.
Bien, para todo jugador un sueño, además de jugar en los Pumas obviamente, es debutar con la primera de su club. ¿Te acordás todavía cómo fue ese debut con la de Mendoza puesta? Por supuesto, no me olvido más. Fue contra Liceo Rugby, un partido por el campeonato local. ¿Es el Debutamos. clásico, no? ¿O no? ¿O Liceo Marista es el clásico allá? No, ha Mendoza. sido muchos años, fue Mendoza Maristas. Tordos y Liceo en los últimos años han andado muy bien, entonces con Maristas y Tordos ha habido buenos clásicos en los últimos años. Liceo ha peleado también, así Claro. que. Pero en aquel momento el Liceo tenía un muy buen equipo, una primera línea aparte, me acuerdo, bastante experimentada. Estaba Fede Méndez jugando ese partido, lo Ujú. recuerdo porque había ya 4 jugadores de mi división jugando en primera y debuté con Juan Pablo, mi íntimo amigo de toda la vida, debutamos los dos en primera ese mismo día. Y hay una historia que es interesante y divertida, debuté antes en el Ajá. seleccionado mayor de Mendoza que en la primera de mi club. Claro. Eh, Tremendo, ¿eh? Sí, sí. Antes de Pasa eso, muy poco. claro, fue muy raro, pero un año antes Ricardo Genú, que era el entrenador del seleccionado mayor de Mendoza en ese momento, me convoca, yo tenía 18 años a jugar para el mayor, yo jugaba de pilar izquierdo y me convoca como pilar derecho y me hace jugar de pilar derecho porque jugaban Grau y Méndez. Claro. Entonces, bueno, Eh, debuté en el seleccionado mayor con 18 años con Grau y Méndez, yo muy chico, y me uf, acuerdo que me costó mucho, me fue de pilar derecho contra Córdoba, que jugaba el Bachi Rodríguez, después con Tucumán, que tenía una primera línea durísima, me acuerdo que me costaba. Después me sí. fui haciendo y experimentando, pero bueno, debuté en el seleccionado mayor de Mendoza antes que en la primera. Lo nombrabas al Pato Grau, bueno, a Fede Méndez, bueno, Mendoza tuvo un montón de primeras líneas. ¿Por qué tantas primeras líneas de excepción tiene Mendoza, o al menos que conocemos, ¿no? Mirá, hay una gran cultura de Scrum, la verdad, en Mendoza siempre se trabajó muy bien. En mi club particularmente es muy fuerte en eso. Yo tengo recuerdos de con mi viejo tener, no sé, 7 años y estar hablando del tema. Hay muchas primeras líneas de mi club que también han jugado muchos seleccionados. Rito Ujú. Irañeta por los 60, primera línea, que jugó en los Pumas, el Taro Crivelli, Ernesto Naveira, Facu Borelli, todos primeras líneas que jugaron para el seleccionado argentino de un mismo club. Así que bueno, hay una tradición muy grande en esa formación y eso hace que la formación de los jugadores esté muy focalizada sobre lo específico de la primera línea. Yo creo que tiene que ver con eso. Y bueno, Mendoza sigue dando primeras líneas. Si hoy observamos los juveniles, menores de 18, menores de 20 nacionales, en todas las categorías hay primera línea mendocinos que Sí, siguen sí. estando en los seleccionados. ¿Cómo está el Scrum de nuestro país hoy en día? Obviamente previo a la pandemia, las últimas temporadas, ¿qué visión tenés de lo que fue, a ver, el Mundial 2019, Jaguares? ¿Cómo está el Scrum? Mira, el Scrum fue teniendo muchas transformaciones en la Argentina en los últimos años, un poco por filosofía de todos aquellos que estuvieron laburándolo en su momento, y otro poco porque el rugby fue cambiando tan rápido y fue tan dinámico el avance que tuvo el juego, que el Scrum tuvo que ir adaptándose. Eh, Tuvimos algunos años donde no tuvimos las mejores performances, pero también se formaron muchos jugadores que hoy son jóvenes y están haciendo sus primeras armas a nivel internacional, que creo que tienen un gran potencial. Sobre todo lo vemos en Jaguares o los Pumas. Son todos primeras líneas realmente muy jóvenes. Eh, Necesitan tiempo, lo están teniendo, tienen un potencial extraordinario y no tengo dudas que se está revalorizando el Scrum, ¿no? Se está apostando también a un Scrum que sea mucho más seguro. Ahí lo veía recién al bife de Padovani, que está a cargo de todo lo que es Scrum, la Unión Argentina de Rugby, de Rugby Seguro, que tenemos muchísimo contacto con él, ya hablamos muy seguido, porque aparte de ser un amigo, un tipo que sabe muchísimo, y se está apostando a la formación del Scrum desde muy chico, todo lo que se está haciendo desde infantiles en adelante. Eh, la verdad que creo que tenemos que ser muy optimistas con lo que va a ir pasando con el Scrum de acá en adelante. Seguro. Y desde lo físico también cambió, ¿no? Y me remonto, hoy hablabas del rugby, de tu debut ahí en Mendoza Rugby 97-98, en los seleccionados. El jugador de antes, el primera línea de antes, es totalmente distinto al primera línea de hoy, ¿no? A ver, el de hoy tiene el abdomen marcado y el de antes quizás no. El juego era Seguramente. distinto también.
Y lo más impresionante es que hoy esa fisonomía corporal que tanto ha cambiado hace que tengamos jugadores que no solo puedan jugar en el Scrum, sino que puedan hacer muchísimas otras cosas y que Claro. probablemente sean mucho más fuertes hoy que lo que éramos nosotros con otra condición física en su momento. Yo creo que es una cuestión cultural también lo del Scrum, que no tiene que ver con la fisonomía de los jugadores. La condición atlética de los pilares de hoy es perfectamente adaptable a un Scrum de empuje y a una cultura de Scrum como la vivimos y crecimos nosotros. Es solo cuestión de tiempo de que se produzca algo que solo el tiempo puede hacer, que es la formación de un primera línea. Seguro, me imagino. Bien, te tocó debutar en la primera de Mendoza y después ni más ni menos que consagrarte en el 2004 con el seleccionado de Cuyo. Exactamente. El único campeonato argentino que tiene la provincia en el año 2004. Un equipo que la verdad que jugamos muy bien y la pasamos muy bien porque teníamos un grupo de amigos tremendo. La verdad que era un equipazo. Yo muchísimos amigos, muchos jugadores que fueron Pumas, ¿no? De ese mismo equipo. Así que es un gran recuerdo porque yo disfruté siempre muchísimo de jugar para Mendoza. Y a Mendoza le gustaba mucho el argentino, al menos es la percepción que tengo. Mendoza, Tucumán, Córdoba eran uniones que lo disfrutaban mucho. ¿Cómo ves esta ausencia del campeonato argentino, más allá de que el campeonato venía cayéndose, digamos, y quizás se le daba poca atención? ¿Te parece bien que no se dispute o te parece mejor que quizás se le dé una vuelta de rosca de cara al futuro y que vuelva a la acción? Mira, hay dos enfoques que me parece que hay que tener en cuenta. A mí particularmente en el campeonato argentino me encanta y me encantó siempre jugarlo y creo que sería una gran competencia para los jugadores, sobre todo en las provincias. Claro. Es cierto, como vos bien decís, que había perdido relevancia. 10 años atrás el campeonato argentino era la mejor competencia que vos tenías en el país. Uh-huh. Y la podías ver por televisión. Como jugador era muy atractivo porque era una forma de jugar, de mostrarte. Hoy tenés X cantidad de partidos de Jaguares al año, los Pumas juegan un torneo anual, realmente tenés muchísima actividad de rugby durante el año que hace que el argentino pierda importancia. Por otro lado, la detección de los jugadores nacionales, que antes se hacía mucho en el argentino, hoy en las provincias nosotros los empezamos a detectar a los 14, 15 años. Claro. Entonces es bastante difícil. Sin embargo, con todo este cambio de escenario que estamos viendo en el país, un poco por la pandemia, un poco por toda esta situación, creo que a futuro es algo a tener en cuenta, porque puede ser una competencia que si sea por provincia o por región, tome cierto valor. Es un torneo que está buenísimo y que me parece que es una pena haberlo perdido. Por otro lado, como te decía, entiendo también que fue perdiendo el atractivo. Seguro, coincido. Bien, trabajando en Mendoza, trabajando bueno, como director deportivo, ¿no? De Cuyo, ¿cómo haces para detectar los talentos? Sé que ustedes arrancan muy jóvenes, ¿no? A los 14, 15 años, quizás antes, a ver un jugador. Y te pregunto, porque seguramente hay muchos chicos que van a estar escuchando esta charla o la están escuchando en este momento, y les gustaría también saber en qué se fija ver un detector de talento. Mira, en primer lugar, lo que hacemos es, tenemos toda la información de los parámetros de los jugadores nacionales, es verdad, desde Pumas, Argentina 15, Jaguares y los juveniles, tenemos todos parámetros físicos y técnicos que nos permiten determinar en edades tempranas cómo puede ser esa construcción del jugador en el mediano y largo plazo. Teniendo en cuenta todos esos valores, todos esos números, nosotros en edades muy tempranas podemos empezar a ver. Sin embargo, yo que estoy a cargo de eso, es un trabajo que lo hacemos de alguna forma sin perder la esencia de lo que es el juego. Claro. Si nosotros empezamos a trabajar en captar, en detectar chicos que a lo mejor tienen 15 años en su fisonomía corporal, me refiero a partir de los 15 años ya saber cuánto ese chico va a medir, qué capacidad de peso tiene, si es pilar derecho, qué contextura física tiene, si hay que cambiarlo de puesto, qué tipo de perfil de jugador es, qué tiene que trabajar, qué fortaleza, etcétera, siempre en un marco que el chico no pierda la esencia de esto, que es divertirse. Entonces, bueno, es un trabajo que sucede un poco detrás de telón que hacemos nosotros, pero con los chicos el objetivo es que se diviertan, que vayan a su club, que jueguen al rugby y que adopten buenos hábitos de cómo entrenarse, hábitos vinculados a los valores y al esfuerzo, hábitos de vida saludables,
pero va por ahí, no pretendemos que un chico de 15, 16, 17 años tenga la presión de estar siendo mirado, convocado o detectado. Es todo lo contrario, es darles herramientas y ayudarlos para aquellos que tengan ganas realmente de desarrollarse y de construir una carrera, si se quiere, en un seleccionado o el alto rendimiento, tenga todas las posibilidades y herramientas para hacerlo. Pero el fin sigue siendo que los chicos jueguen al rugby, hagan amigos y se diviertan. Me imagino con la carrera que tuviste, muchos chicos se deben ver reflejados en vos, fundamentalmente los primeras líneas, ¿no? ¿Cómo haces para inculcarle a un chico que, bueno, todo eso de que primero tiene que divertirse, disfrutar, transmitir los valores en su club? Porque hoy en día también el chico tiene la, entre comillas, distracción de que sabe que puede vivir del rugby. Quizás en tu época eran los menos los que tenían ese privilegio, ¿no? O los tocados con una varita mágica. Hoy esas chances se han abierto muchísimo más, me parece. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y claro, cada vez los chicos más jóvenes, que es lo que vos decís, empiezan a ver la posibilidad. Pero la Claro. realidad es que, decía, la única forma de transmitirlo es un poco con el ejemplo y con la experiencia. Entonces, en un ambiente lo más sano posible, con la verdad, con las experiencias, tratar de transmitir buenos hábitos. Hábitos para que ellos tomen sus propias decisiones, para ayudarlos y bancarlos en cual sea la decisión que toman. Y siempre con eso que te decía, no hay milagro, los esfuerzos son día a día. Tengas 18 años o sientes para Gales, todos los días de tu vida tenés que laburar igual. Entonces, no importa dónde estés jugando. Lo único que importa es qué vas a hacer vos con tus hábitos diarios para poder desarrollarte. Y eso es un poco lo que yo trato con los chicos, más allá de los contenidos y aspectos técnicos. Y después estar en contacto con ellos. Me parece que la cercanía y la amistad que quiere es lo que hace que tengas una confianza para que te puedan escuchar. Coincido. Lo escuché hace poco a un entrenador decir que, un entrenador de acá de Paraná, decir que el mensaje es prácticamente un 80% el cómo, más de lo que, es más trascendente que el qué, el cómo. Por ¿Coincidís? supuesto, porque es la parte más difícil, tanto en estos hábitos de vida que te mencionaba, como en el juego mismo. Cómo hacerlo y que ellos, sobre todo, generar un entorno para que ellos mismos, hablando de los chicos jóvenes, generar un entorno para que ellos mismos puedan descubrir cómo hacerlo y generar sus propios métodos y encontrar sus propias soluciones. Y uno actuar un poco como impulsor, como moderador de ese proceso que ellos están viviendo. Bien. Dicho sea de paso, hablando del cómo y volviendo a tu carrera, ¿cómo llegó el llamado, el primer llamado de los Pumas allá por 2003? Me imagino es tocar el cielo con las manos, ¿no? Sí, fue impresionante porque yo había vuelto de jugar el menores de 21 con un año menos y era el Tano Lofreda, entrenador de 2003, eran varios meses previo al Mundial Ujú. y me tocó ir al Sudamericano en una época que el Sudamericano era increíble porque los únicos que estaban afuera del país eran las primeras líneas, o sea que el equipo de los Pumas estaba completo. Y Sí. bueno, fuimos al Sudamericano en Uruguay, que teníamos un equipazo y los únicos jóvenes que fueron había sido Pato Albacete, Juan Hernández y yo. Y bueno, lo disfruté mucho, tuve la oportunidad de jugar. Y cuando volví del Sudamericano de los Pumas, me fui al Mundial de 21 unos meses después. O sea, fui al Sudamericano ese antes del 21. Cuando volví el 21, jugó el primer test match contra Gales, en 2004. Claro, claro. ¿Guardás esa camiseta? Sí, sí, la tengo guardada. Fue la primera y no, y aparte tengo un gran recuerdo de ese torneo, porque me fue muy bien, me sentí cómodo. O sea, tenía 10 años menos que muchos de los jugadores que estaban ahí y me Claro. hicieron sentir súper bien, así que la verdad que es un muy lindo recuerdo. ¿Siempre te tocó en el seleccionado ser contemporáneo de una gran generación de primeras líneas? A ver, no digo, no critico a los de ahora, ¿no? Porque por algo están donde están, pero de recordados primeras líneas históricos, ¿no? Te tocó ser contemporáneo en los Pumas. ¿Cómo Tengo fue ir recuerdo, asumiendo todo ese papel, siendo más joven? claro, yo tengo recuerdo de mis primeros años en los Pumas, yo viviendo y jugando en Mendoza Rugby, y ir a las giras de los Pumas y hacíamos prácticas de Scrum contra Scrum y era Méndez, Ledesma,
Kazán, Reyardo, Grau, Roncero. Claro. Reyardo, y me olvido de muchos. Entonces esos entrenamientos para mí con 22 años eran, en 20 minutos aprendía más que en 20 años. Era tremendo. Y siempre hubo primeras líneas por delante tremendos. Después eso se empezó a cambiar, aparecieron Bidones, Chelchi, el Chato Bonorino, ahí empieza a jugar del Toro Dersa, con el tiempo aparece. Y bueno, la verdad que siempre primeras líneas de muy buen nivel. Bien, y después, ¿por qué la convocatoria EUSE a Francia 2007? Me imagino lo que debe haber sido, ¿no? Claro, en Francia 2007 yo hago toda la pretemporada con el equipo y quedo fuera de la lista. Y luego por una lesión me vuelven a convocar. Claro. Y termino yendo jugando ese partido por el bronce del tercer puesto, que fue súper emocionante, muy lindo. Yo en ese momento vivía en Francia, además, así que tenía muchísimos amigos en Francia, muchos rivales. Francia eran amigos míos, así que lindo. Y fue vivirlo de una manera rara, porque después de 4 meses de pretemporada me quedo afuera del Mundial y después me vuelven a convocar por una lesión. Pero bueno, hubo muchísimo aprendizaje en ese 2007, porque hubo un premio enorme al final, pero yo creo que también vale la pena ver las cosas como las vivo y las siento hoy, y me quedé afuera bastante justamente de ese Mundial, porque no estaba en mejor condición preparado, venía de algunas lesiones, y bueno, el momento fue súper doloroso, Me y imagino. terminé teniendo un premio, jugar el tercer y cuarto puesto, y hoy es un recuerdo muy lindo. Decís, quizás injustamente justamente te estabas quedando afuera, pero ¿y después del de Nueva Zelanda? Ahí injustamente quizás te quedaste afuera. Decía ¿Cómo? justo, había grandes jugadores y yo Por no había eso. llegado por forma en ese momento. Que me Por eso. sirvió, fue un aprendizaje que no me lo olvidé más y me sirvió para todo el resto de mi vida. Bien, y del de Nueva Zelanda, ahí ya con un poco más de experiencia, que quedaste afuera. ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? No sé si lo esperaba o no, pero me había preparado muy bien. Era para el 2011, yo todavía recién estaba haciendo el paso a jugar de hooker. Era un momento en que yo jugaba mucho de pilar en mis clubes, en Francia, y jugaba de hooker, pero mucho de pilar. Yo sabía que en ese momento para el cuerpo técnico de los Pumas me tenían en cuenta como polivalente, es decir, que podía jugar en los 3 puestos de la primera línea. Bueno, Y eso también es una virtud que tuviste a lo largo de tu carrera, uno de los pocos quizás internacionales que puede jugar de 1, 2 y 3. sí, y empecé partido en los Pumas de los 3 puestos. Claro, claro, Eso, claro. la verdad que también es como un orgullo chico para mí porque está bueno. No es fácil agarrar la mano en los 3 puestos y yo disfruté siempre jugar de todo. Así que bueno, sobre el final de mi carrera me quedé como hooker, pero en ese 2011, antes del Mundial de Nueva Zelanda, no, yo me sentía muy bien preparado. Realmente había tenido una evolución en mi juego y en mi condición física bastante importante. Y fue una decisión técnica que es súper respetable. Llevaron 3 pilares derechos a gira, que también estuvo muy bien, y no un jugador polivalente que podría jugar de varios puestos. Sí que fue una decisión técnica, que por supuesto la respeto muchísimo, pero yo no, en el 2011 no me sentía muy preparado como para jugar el Mundial. Bien, y después, con lo que fue el inicio del Rugby Championship, se te vio tremendamente bien. Recuerdo, bueno, haber estado allá en Cape Town en 2012, después en el partido que jugaste en tu tierra, que la rompiste toda, ahí el empate con los Springboks también. ¿Esperabas, sentías que ese era tu momento, digamos, 2012, 2013? Sí, la verdad que sí, porque cuando en 2012 empiezo a jugar, en realidad en la preparación de ese Championship, hoy es difícil dimensionarlo, porque Claro. estamos acostumbrados a que los Pumas jueguen con Sudáfrica, con Australia todos los años. Esos equipos era impresionante, realmente era otro mundo, no lo podíamos creer. Y en toda la preparación esa, yo venía luchando por un lugar, pero no era muy claro ni concreto que yo pueda jugar de titular. Y cuando me toca la posibilidad de jugar,
la verdad que yo me sentía súper preparado. Era un poco lo que te decía, yo trato de hacer todos los mea culpa posibles. En 2007 no llegué bien preparado, en 2011 me había esforzado mucho, pero estaba jugando en muchos puestos. En 2012 yo ya me había quedado de hooker, y cuando me toca el momento y me entero que voy a ser titular en Cape Town, lo Claro. sentí un sábado más, con todo el orgullo que significa, pero bueno, yo era profesional, hacía ya casi 7 años, había jugado en Cape Town, iba a jugar en mi estadio, yo en 2010 había jugado en Stormers, y el En partido Newcastle, claro. sentía que iba a jugar en mi casa, en Sudáfrica eran todos amigos míos, entonces la verdad que me sentía súper preparado, y nada, estuvo buenísimo, la verdad que fueron 2 partidos, en Sudáfrica jugamos bien, a pesar de que perdemos, hace un buen primer partido, y después el partido en Mendoza, que, que para mí es un recuerdo increíble, después de tantos años fuera de la Argentina, todos mis amigos, toda mi familia viéndome en mi provincia por el Rugby Championship. Eh, Miles de recuerdos. Yo tenía muchos amigos en Sudáfrica. En ese momento yo jugaba con Tian Liebenberg, que era hooker de Stormer también, con Skalberger, Jack Fury, Joan de Jong, Braden Habana, todos eran compañeros míos de Stormer hace 1 año y medio. Jugaba Jack Potgieter, que no solo era Ujú. compañero, sino que habíamos vivido juntos, vivimos meses juntos en la misma casa, como un hermano para mí. Y estaban jugando del otro lado, así que todo hizo que ese partido en Mendoza sea un condimento buenísimo. Y bueno, empatamos, que también en ese momento era un resultado súper trascendente, así que Seguro. es un gran recuerdo. Seguro. ¿Sentías que tu salida de los Pumas llegó quizás en el mejor momento de tu trayectoria con el seleccionado argentino? Sí. Mirá, te preguntaba por cómo yo te veía desde afuera jugar y justamente la estabas descosiendo. Mirá, llegó en un momento de mucha madurez y yo me había ido los últimos, ya en el 2013, me voy a jugar a Inglaterra, a Bath, que ¿Verdad? significó un gran impulso, porque fue un lugar donde realmente se laburaba muy bien, teníamos un grupo de trabajo tremendo y empecé a tener una evolución en el condicionamiento físico sobre todo y en el perfeccionamiento de lo que requería jugar de hooker. Entonces yo sentía que cada vez iba a estar mejor preparado. Y bueno, sí, 2014 yo llego con ya 22 partidos consecutivos jugando de titular en los Pumas, de hooker. Era un momento de consolidación total para mí. ¿Y por qué se dio? Fue justo el momento fin de la gira de noviembre, que perdemos con Inglaterra, ganamos a Italia, que Tati decide no continuar y pero se produce todo el cambio de staff y simplemente después de esa gira deciden no convocarme más. Y es todo lo que sé al respecto, honestamente, porque nunca más volví a hablar del tema con nadie. Yo me dedicaba a jugar, volví a mi club, volví a mi laburo, seguí progresando. De hecho, después me voy a Munster, donde tuve una temporada y media que fue muy linda. Ujú. Eh, y vos como jugador en su momento, en el alto rendimiento, vos tenés que hacer de que tu día a día te permita estar preparado por si te tienen que convocar. Y yo me traté de concentrar en eso. Así que esa es un poco la historia muy a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, Claro. respondiendo a la pregunta, yo sí sentía que era mi mejor momento, sin dudas. Sí, sí, he escuchado eso respecto a que el jugador de alto rendimiento no pide explicaciones cuando lo convocan y tampoco cuando no. Pero digo, bueno, uno también veía desde afuera que estabas atravesando un gran momento y cuando estabas con tu experiencia al máximo, por ahí se dio la salida. A Urcade además te lo cruzaste después en otros momentos, ya como entrenador, en el caso de los dos, él ya en Sudamérica Rugby y demás, y nunca se volvió a tocar el tema. Si Mira, bien ahí han pasado muchos años, ¿no? Pero justo ahí Gaby Azcárate nos manda un abrazo grande, él dale era parte Gaby, un de grande, toda la época de la que estamos charlando, así que les mando un gran abrazo, un gran amigo, gran tipo. gran Y tipo. mirá, sí, claro, cuando el huevo entra en 2014 entre los Pumas, hacemos la primera gira de noviembre y después de eso es él el que decide que no continúe. Y es un poco lo que vos decís. Por supuesto que te duele muchísimo en el momento como jugador, eso no hay ninguna duda. Yo quería jugar a los Pumas, yo quiero jugar a los Pumas toda mi vida, si pudiera. No hay nada más lindo que eso.
pero yo nunca pido explicaciones. La verdad que es lo que te digo, el foco tiene que estar en llegar bien preparado para cuando la oportunidad llega, y nunca volví a hablar con el huevo del tema. Es cierto que después como entrenador entrenamos juntos Sudamérica 15. Yo empecé a hacer un curso con él, fui a Uruguay, estuvimos laburando juntos, él como capacitador mío, y después me invita él a entrenar Sudamérica 15 con él, y también fue una buena experiencia, ya los dos en otro lugar como entrenador. Así que nada, todo en un ambiente de muchísimo respeto, cordialidad, y así me he seguido manejando siempre. De la UAR no te llamaron nunca para trabajar con seleccionados? No, nunca. Estoy igualmente en contacto permanente con la UAR. Hoy a la mañana he reunido Claro. con todos los jugadores de la UAR y todo. Siendo director deportivo de la Unión de Mendoza, tengo a cargo todos los planes y los programas que la Unión Argentina lleva en la región, por lo cual tenemos un contacto permanente y constante con los managers regionales de la UAR, con los entrenadores nacionales, pero no, nunca más allá de mi trabajo con la Unión local. Bien, me imagino, Euse, hoy mirás para atrás y todo lo que te dejó tu carrera con los clubes que nombrábamos al principio, los seleccionados. ¿Cuál sentís que fue el mejor momento? Uy, son muchos. Sin duda, el recuerdo que hablábamos recién, 2012-2013, donde juego más de 22 partidos consecutivos de titular, es uno de los momentos que mejores recuerdos tengo. Todo lo que hablamos al principio de esta charla, ¿no? Toda esa época donde el rugby era hacerme amigo, jugar en Mendoza. Los mismos amigos que hoy veo todos los días de mi vida en la provincia, son los mismos que jugaban conmigo en ese momento, fueron los que me formaron, mi viejo presente todo el tiempo. Eso fue para mí mi formación. La verdad que fue una formación que hoy me permite hacer todo lo que hago. Y rescato siempre mucho, más allá que en todos los clubes hice grandes amigos, y es difícil dejar afuera clubes o amigos de otros países, rescato mucho Munster. Es un club en que en muy poco tiempo le tomé un cariño muy particular, sigo en contacto en forma permanente, un club donde ya con 33, 34 años, donde estás terminando tu carrera, de repente llegas a un lugar en donde es como llegar a tu casa. Jugué todos los partidos del año, lo disfruté muchísimo. Tengo realmente un aprecio y un cariño enorme hacia Irlanda en general, y hacia Munster y hacia la gente, cómo me recibió en ese lugar. Son muy fanáticos también, muy pasionales, ¿no? Los irlandeses. Sí, tienen muchas cosas similares a nosotros. Son tipos muy familiares, tienen muchos amigos, respetan a esos amigos de toda la vida siempre. Y en Munster se da un mix que es muy difícil encontrar en el profesionalismo. Todos los jugadores, o la gran mayoría, son del lugar. Para ellos significa lo mismo que para mí jugar para la provincia de Mendoza. Es un orgullo brutal. Y hay una cultura tan fuerte alrededor de eso que hace que sea muy similar a lo que nosotros tenemos en Argentina. Pero a la misma vez tienen una estructura profesional de alto rendimiento, de las más interesantes del mundo. Pensá que Irlanda es un país tan chico, tiene solamente 4 franquicias o 4 provincias profesionales, que todas dependen de la Unión Irlandesa, y logran lo que logran. Ganan 6 naciones. Ahora en la Liga Celta, hoy perdió Munster la semifinal con Leinster, recién hace una hora. Ajá. Y de 4 semifinalistas, 3 son provincias irlandesas. Es increíble, muy poca cantidad de jugadores en el país. Y sin duda que pesa y prima esa cultura, ese amor por el lugar donde están y por lo que tienen por la camiseta. Entonces, bueno, me contagiaron eso en forma inmediata, y la verdad que es un club que tengo un cariño enorme. ¿Te gustaría hoy en día entrenar un equipo de elite? Digamos, siempre estuviste ligado con el entrenamiento después de haberte retirado como jugador, pero digo, ¿ser el head coach de algún equipo de estos? Sí, la verdad que sí, me gustaría muchísimo. Hoy he encarado mi vida hacia otros lados, que es lo que hablábamos al principio, de todas las y todos los emprendimientos que tengo. Pero no sí, no es algo que descarte ser entrenador. Desde el día que dejé de jugar, inclusive antes, ya en Munster entrenaba los primeros líneas del centro de formación. Yo tenía 3 hookers con quien competías el puesto, con quienes hacíamos 1 o 2 trabajos semanales de formaciones fijas, o sea que ya entrenaba.
soy fanático de eso, vengo, en Inglaterra ya empecé a hacer los cursos de World Rugby cuando jugaba para entrenar, es algo que me apasiona, así que no lo descarto. Es lo que te decía, hoy llevé mi vida un poco hacia otro lado, pero no significa descartar entrenar profesionalmente. Sí, tampoco te desligaste tanto porque en Mendoza te deben tener también con un buen tiempo ocupado para las capacitaciones y demás. Te consulto, lo mismo le consulté a uno de tus socios que también jugó Super Rugby y también jugó en Europa, Manucho Cariza. ¿Con qué te quedás? ¿Con el rugby del norte o del sur? ¿Viste ese detalle con Manucho, que es como mi hermano? Todo lo que hemos jugamos Impresionante. Sí, sí, los sí, dos sí. en Biarritz, Los dos los Biarritz. en Stormers, hoy Claro. somos. Así que tenemos muchísimo, muchísimo en común con él, con Manu. Sí, 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 Con tremendo. yo personalmente hoy me quedo con el del norte. Ujú. Significa que el Super Rugby, por supuesto, no me gusta, me encanta. Creo que son muy diferentes. El rugby, un rugby del norte que tiene un calendario de 10, 11 meses, con de 30, 40 partidos anuales, temporada que se juega en invierno, torneos súper competitivos, donde es muy difícil sacarse ventaja. Los últimos equipos le ganan primero, hay muy pocos puntos. A mí eso me parece que es impresionante y que el rugby del norte tiene un contenido de análisis y tiene esas cosas, sobre todo los sajones, que a mí yo soy muy fanático, esa cuestión sistémica en el estudio del Claro. juego. Y a mí es lo que más me apasiona. El rugby del sur tiene mucho más espectáculos, es una temporada mucho más corta, se juega en verano, hay muchos componentes de viaje, eh, son diferentes. Yo elijo un poco más el rugby del norte, me parece que es una competencia bastante más dura, pero no significa que el Super Rugby no tenga muchísimas cosas buenas y muchísimas virtudes. Seguro. Me han hablado sobre todo muy bien de lo que es el estudio del rugby inglés, ¿no? Del rugby sajón en general. Es Algo, impresionante. claro, algo que ellos marcaron tendencia siempre, o al menos fueron los primeros que estudiaron de esa manera. Exactamente, y lo siguen haciendo. Es impresionante todo lo que hay de procesamiento de datos e información en los equipos sajones, ¿no? En Irlanda, pasa en Escocia también, en Gales. Es realmente increíble. Es impresionante también cómo se hace el acondicionamiento físico. Toda la parte del entrenamiento físico es muy meticulosa en esos países, una oportunidad enorme de crecer. Yo a mí me gusta mucho, me gusta su estructura de juego con el pie, cómo arman las cosas, cómo predeterminan ciertas cuestiones sistémicas del juego. A mí me parece la verdad que es muy interesante y no dejo de aprender nunca. El Super Rugby, como hablábamos recién, tiene una velocidad, un nivel de impacto que es enorme, pero bueno, esa precisión en lo técnico del norte a mí me encanta. Bien, ya llevamos casi más de 40 minutos de charla y repasando toda tu carrera, como lo veníamos haciendo en este diálogo, ¿sentí que te quedó alguna deuda pendiente? Porque la verdad, hiciste todo lo que cualquier jugador hubiese soñado con lograr, lo lograste. ¿Vos sentís que te quedó algo por hacer? No, deudas, no las tomo como deudas. Estoy súper orgulloso y contento de mi carrera. Y eso significa también saber cuándo me equivoqué, saber cosas que podría haber hecho mejor. Soy muy consciente de las ventajas que di, o lo que te contaba del Mundial del 2007, que quizás no Claro. llegué en mi mejor forma, pero ese es el aprendizaje. Por eso, con el tiempo he valorado mucho ese aprendizaje de los momentos en los que me equivoqué, o los momentos en los que podría haber llegado mejor a un determinado momento, o los momentos en donde me hubiera gustado quizás tener oportunidades. En Toulouse, por ejemplo, yo jugué casi 13 partidos y es un club en el que me hubiera gustado quedarme 2 3 años. No lo pude hacer. Eh, y no son deudas ni cuentas pendientes, pero sí soy consciente de que hay momentos en los que podría haberlo durado mejor y después estoy súper orgulloso de otras cosas que logré y de momentos donde di y dejé todo, ¿no? Seguro, seguro. Bien. Y el mensaje para el chico que te esté escuchando, para el tipo que seguramente se va a ver reflejado en vos, en todo lo que lograste, en toda tu carrera, ¿cuál es ese? O el mensaje mismo que Mira, le das a los chicos, a los cuyanos, a los mendocinos. sí, el mensaje es que tenés que divertir y hacer amigos. Si a vos no te gusta y no te apasionás por esto, es muy difícil luego ser constante.
el alto rendimiento y todo lo que a mí me tocó vivir eh, fue fruto de muchísimo sacrificio y muchísimo esfuerzo, y es una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida. Ponerme la camiseta argentina es algo que extraño todos los días de mi vida. Pero solo lo lográs si te divertís, si te apasionás y te comprometés con lo que estás haciendo. Y eso tiene que ver con el nivel que lo hagas. Vos podés jugar en tu club, en los Pumas, o en la M8, o en primera, y Claro. el compromiso es el mismo. Lo que haces por vos en el día a día, lo que haces por tus compañeros, sobre todo disfrutarlo y divertirte. Así que hay una esencia que siempre es la misma, y no tiene que ver con dónde estés jugando, si sos profesional, si sos Puma o no sos Puma. Esa esencia de disfrutar el juego, divertirte y dejar todo en donde sea, creo que es el mensaje que es el que más valoro con el tiempo y que es el más transversal a todo el mundo, ¿no? Y es el más puro y más vinculado al rugby que puede haber. Seguro. De tantas camisetas, me imagino guardás varias o al menos una por equipo o no. Sí, guardo, de todos los equipos que jugué, al menos una guardo. Ajá. Guardo la de Barbados. Guardo una en 2005, posterior al tsunami que hubo en Malasia, en 2004 creo que fue uno de los primeros tsunamis que tuvimos más conocimiento, devastadores. Jugué para el hemisferio sur, jugamos hemisferio sur, hemisferio norte, y eso yo era muy chiquito, tenía, no sé, 21 años, y jugaba con todos los All Blacks, Springboks de ese momento, en el mismo equipo. Esa camiseta la guardo porque también fue un recuerdo. Claro. ¿Y camisetas de otros? ¿Camisetas de pares? ¿Has Sí, cambiado? claro, tengo varias. Tengo, por ejemplo, bueno, la de Jack Potgieter que te contaba de Ah, Sudáfrica, un último amigo mío, siempre la guardo. Tengo dos de Kevin Medamu, que me uh, parece uno de los tipos, más allá de ser un gran jugador, jugamos mucho en contra, me parece uno de los tipos más humildes que conocí en mi vida. sí, Así sí, sí. He tengo, tenido la posibilidad de hablar con él y vos lo ves y es un tipo, si no fuese por el físico que tiene, pero parece un pibe cualquiera, ¿no? Un hincha más. es un genio. Yo llegué a Barbarians, nosotros jugamos en contra Argentina-Nueva Zelanda y yo de Juca. Y cuando llegué a Barbarians, me mira y dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo le digo, ¿cómo? ¿Jugás vos? ¿Jugás Claro. vos? Y jugué de izquierdo. Y jugaste de Jugué de izquierdo. izquierdo, pero el tipo tiene la humildad de venir a mirarme como diciendo, che, perdón, ¿qué hacemos? Le digo, no, Claro. Hooker, de Hooker, no, yo veo dónde me acomodo. Y jugué de izquierdo Tremendo. con Silú Marconé de derecho, que también éramos muy amigos por Biarritz. Bien. ¿Y qué otra camiseta más? Me decías la de Kevin, Y tengo la una de Potker. de William Servat, de Francia, de hace mucho tiempo. Y esas te diría que son quizás las que más valoro. Bien. Y la de los últimos Rugby Championship, me imagino también. Las Sí, tuyas. claro, tengo también la de Adrian Strauss, de Sudáfrica, Ujú. que también tengo buena onda, muy buen tipo. Y después guardo algunas mías, ¿no? Algunas de los partidos importantes me las guardé para mí. Bien, me imagino valen oro, ¿no? Esas camisetas. Así que bueno, atesorarlas, porque más allá de que es una tela, pero representa mucho y mucho sacrificio. Hoy en día uno ve a un jugador y dice, bueno, sobre todo los chicos, los que son jugadores, piensan, wow, qué lindo que es estar ahí. Obviamente debe ser hermoso, pero hay muchísimo sacrificio atrás y cosas que se dejan también para llegar ahí, ¿no? Por supuesto, es lo que contaba recién, es lo más lindo que te puede pasar, y yo te decía, lo extraño todos los días de mi vida. Pero esas camisetas cada día tienen más valor justamente por eso. Yo soy consciente que es algo que no voy a vivir nunca más. Y también soy consciente de que llegar ahí eh, requería muchísimo sacrificio, estar mucho tiempo lejos de tu familia, muchísima vida de moverte nómade de un lado al otro, horas y horas de entrenamiento, horas y otras horas de perderte cuestiones sociales, reuniones de amigos, de familia. Eh, no lo cambio por nada, pero hay muchísimo sacrificio y esfuerzo atrás. Y está bien que así sea, porque ese es el valor que esa camiseta tiene. Seguro. Bien, como para concluir, entre tantas ciudades que habitaste, no cambiaste nunca tu Mendoza natal, ¿no? Porque volviste. Volví, me encanta Mendoza, soy un fanático de Mendoza, no lo cambio por nada, lo extrañé muchísimo mientras no estuve, y me encanta la vida que tengo acá, reencontrarme con mi familia, con mis amigos de toda la vida, con el club. Eh, la verdad
que si tengo que visualizar mi vida en el futuro es con base en Mendoza y pudiendo, ojalá, viajar lo más posible a ver a todos esos amigos que me dio el rugby y todos esos lugares donde me tocó vivir, porque amo viajar, porque amo las otras culturas, pero siempre con un pie en Mendoza, eso seguro. Me imagino. Bien, ¿y por Paraná te tocó estar alguna vez? Uy, sí, muchos años atrás. Claro, Hace, con alguna gira. y con el club en M16 creo que fuimos a jugar y después no he podido volver. Claro. El Bueno, Gordo Castro, cuando hizo la despedida, me invitó, no pude ir porque tenía otro compromiso de viaje, no pude ir, pero me encantaría ir, la verdad que lo recuerdo como un lindo lugar, tengo amigos, así que espero poder ir pronto. bueno, el Gordo Castro vino a jugar Seven acá. No sé si estabas como para el Seven también, ¿eh? Estaba para el Seven, ojo, te sorprendí. Sí, 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 sí. Se te nota, digamos, estás entrenando también, estás haciendo algo o no. Sí, algo me gusta, no mucho como antes, pero cuando puedo me hace muy bien, la verdad que me hace bien para todo, así que trato de seguir haciendo actividad física todo lo que puedo. Bien, bien, Euse. Bueno, la próxima que te tengamos por acá, ojalá sea también para hacer algo con la marca, ¿no? Con los bicis, Con los vinos, claro, tenemos que traerlos para acá. y sí, tengo que hacer una gira por Paraná de rugby y vino en cualquier momento, así que ahí nos vamos a ver pronto, pero sí, estaría bueno llevar ya 2, 4, 5, 6 para allá. Seguro, seguro, así va a ser. Bueno, contá con nosotros para la difusión también de eso y ojalá te podamos tener por acá porque sería un placer. Está saludando Pepe Reginato, enólogo de 2456, sumando. Yo sé por qué viene, quiere pescar. No viene, Bueno, tenemos muchos amigos vinculados, así que vénganse tranquilamente que los vamos a sacar por el río Paraná también, que hay mucho. Dale, dale, Sí, sí, muchísimas sí. Ya va a cambiar la temporada y se va a poder dar. Decía, la verdad que, bueno, tenerte sería un lujazo, así como lo disfrutamos en esta charla, porque, bueno, más allá de todo lo que sabés y, técnicamente, sobre todo desde lo humano, creo que es muy importante, porque lo que digo siempre, lo que considero es que el buen jugador pasa, el buen jugador queda, pero el ser humano es lo que se mantiene, ¿no? Y bueno, y en tu caso, la primera vez que charlamos tanto tiempo, porque te he entrevistado, pero post partido, y la verdad que has dado cuenta bueno, la calidad de persona que sos, más allá de que me han hablado muy, pero muy bien de vos, colegas cuyanos también, que te tienen mucho aprecio. Te Muchas agradezco. gracias, muchas gracias. Y yo coincido, la verdad que no valdría de nada haber representado al país, Uh -huh. eh, haber vivido todo lo que tuve la suerte de vivir, si eso no se transforma o se traslada en valores. Me parece que es lo que el rugby nos deja, el rugby nos enseña. Y aparte que yo hoy lo hablábamos del vino y mis otros emprendimientos, y la verdad es que en todo lo que haces ponés lo que aprendiste ahí. Entonces, Gracias. creo que sin duda es lo más importante. Así que bueno, sí, encantado de ir a visitarlos. Ojalá pronto todo esto se vaya solucionando y pueda estar por allá. Así que nada, bueno, muchísimas gracias también por tu palabra. Ojalá así sea. Euse, un abrazo grande, valoro muchísimo el tiempo que te tomaste para con nosotros. Muchísimas gracias a vos. Nos estamos viendo pronto. Abrazo enorme. Será, un abrazo grande. Ahí pasaba Euse Viniazú, un crack de Mendoza hacia el mundo, casi una hora de charla con nosotros, realmente disfrutamos muchísimo este contacto con él, esta charla, la verdad que de estas cosas lindas que tiene esta fea cuarentena, poder dialogar con los protagonistas de nuestro rugby, con los de nuestro deporte, es algo que valoramos muchísimo y bueno, que lo vamos a atesorar seguramente también para el futuro. Un fuerte abrazo a todos, quédense prendidos a tercer tiempo. En la semana próxima vamos a tener más charlas, así que las vamos a ir anunciando a través de nuestra cuenta. Un abrazo grande. Chau, chau.